Chequen esto, mi gente. Chequen esto. Tenemos un Audi S3 sola en una carretera completamente despejada y el auto se escucha que está encendido. Y dejaron las llaves. Yo no sé ustedes, pero si a mí me dejan un Audi S3 en una carretera, yo le voy a dar infierno. Bueno, vamos a ver qué está pasando aquí adentro. Primero, los vidrios están tintados, cosa que se agradece mucho en Sinaloa con el calorón que hace. Pero además le da este toque así como de auto misterioso que es. El volante tiene estas microperforaciones a los costados, está todo tapizado en piel, cosa que agradezco muchísimo. Y por este lado están los controles de audio con un rodillito para el volumen, como ya es costumbre en las marcas premium europeas. Este rodillito lo vamos a poder encontrar en Mercedes, tal vez en otra parte. En Mercedes lo encontraríamos por aquí abajo, pero en Audi pues está acá en el volante. Por el otro lado, los controles de la computadora de viaje y las diferentes vistas para el clúster de instrumentos digital, que por cierto es una pantalla como de 12 pulgadas, completamente a color, con varias vistas. Ahora tenemos una puerta abierta por un costado para que quepa la cámara. En la parte inferior izquierda del volante encontramos el control de velocidad crucero y es una palanquita donde puedes incluso controlar la distancia al auto frontal, porque sí es control de velocidad crucero auto adaptativo y eso se agradece muchísimo con esta palanca. Pedales deportivos con insertos de aluminio, sí, acelerador, freno, lo que necesitas, están juntos uno de otro, bastante cómodos, puedes manejar bien con los dos pies para tu conducción deportiva y tenemos el falso pedal para poder descansar y tomar las curvas, apoyarte un poco mejor, de nuevo muy cómodo. Por este otro lado, controles para las luces y una característica que tal vez te estarás preguntando es ¿qué rayos es esto de aquí? Este de aquí es el display para monitorear el sistema de agua metanol que permite un mejor enfriamiento en el vehículo, porque con el Stage 3 que tiene, quiere decir que el motor genera mucho más calor. De hecho está encendido y aquí podemos ver, ahí dice 0 PSI porque pues, también monitorea el turbo y otras cositas. También cuenta con sistema Auto Start Stop como lo indica acá en el tablero y acá hay toda una serie de botones para el sistema Auto Start Stop, para el asistente de estacionamiento, sí, tu Audi S3 se estaciona solo en esta versión, para activar y desactivar los sensores de estacionamiento, luces de emergencia, control de tracción, la pantalla, por si te lo preguntabas, bueno, ¿qué está haciendo la pantalla ahí volada, pequeña, media extraña, porque no hay nada atrás de ella que la sostenga? Lo que está haciendo es esto, presionamos este botoncito y la pantalla se oculta. Ese detalle que la pantalla se oculta está súper padre cuando vas a las carreras, da gusto poder quitar la pantalla de ahí y tener todavía ni una sola obstrucción ni nada acá arriba, entonces eso está muy bueno. El volante es deportivo, corte en D, es mochito de aquí de abajo, mucho más plano que en otras marcas, cosa que me gusta muchísimo. Y por acá están sucediendo varias cosas. Ventilas de aire acondicionado de turbina, sí, son estándar también y me gusta mucho porque la puedes mover para donde tú quieras. El aire acondicionado digital, lo controlas desde aquí. Doble zona, independiente, bien, es lo que te has de esperar en un vehículo de esta gama. Un puerto USB, toma corriente de 12 voltios, par de portavasos, palanca de cambios, modo drive regular, modo sport aquí, cambios tipo manual hacia arriba o hacia abajo en la palanca, bastante bien, e incluso lo ponemos en reversa y sí hay cámara de reversa con pautas dinámicas, además de que hay sensores adelante y sensores atrás de estacionamiento. Ahora, regresamos acá abajo. Esto es un joystick, esto no solo es una perilla que da vueltas, sino esto se mueve hacia un lado. Con este sistema puedes navegar las diferentes características de tu infoentretenimiento desde esta perilla, desde este joystick. Hay botones a los costados para menú, retroceso, la radio, los medios, el mapa, la navegación, todo te queda muy cómodamente aquí para que no tengas que estar estirando la mano acá. Encima el freno de mano es electrónico e incluso tenemos sistema auto hold para que tu Audi S3 al llegar a un semáforo tú presionas el freno y ya quitas el pie, pero sigue el auto frenado, no se va a mover, no se va a ir a ningún lado, vas a seguir pues bien donde tienes que estar. Todo en materiales contexturizados de primerísima calidad, materiales a los que le puedo hundir los dedos aquí arriba en el tablero, etcétera. Tenemos quemacocos con esta bonita malla para quitar el calor de arriba de tu cabeza, sí. Se abre bastante grande, es un poquito más grande que un quemacocos estándar, pero un detalle que me gusta mucho de este Audi S3 son los asientos. Estos asientos son deportivos, tienen soporte a los costados a la altura de los hombros, pero también hay soporte dorso-costal para las costillas, para la panza, si así lo quieres entender, y tienen estas bonitas costuras en forma de rombo, cuadro, en rojo obviamente, porque es un asiento deportivo. Se siente más hondo la forma del respaldo
respaldo y un detalle que me gusta mucho, que es cabecera integrada al asiento, como debe de ser un asiento de auto deportivo. Las plazas traseras también son utilizables. Pueden ir 3 adultos de 80 kilos allá atrás o 2 adultos de 100, 120 kilos en cada una de las partes, y el techo arriba de la cabeza es cóncavo, tanto en la parte de enfrente donde tenemos el quemacoco como para la parte de atrás. Entonces el tema del espacio por ese lado está cuidado y lo convierte en un auto muy útil para andar en ciudad, en el día a día. Pero cuando se te pone un vehículo por un lado y es hora de ponerte serio, cambias el modo de manejo, y este Audi S3 es una fuerza de la naturaleza y es un sleeper, porque sí, cualquiera que lo vea va a decir seguramente es un carro rápido, pero es más rápido de lo que muchos piensan, y eso lo vas a ver más adelante en la prueba de aceleración 0 a 100. Me siento como Duque de Hazzard tomando un auto prestado que me encuentro a la orilla de la carretera, y este es un auto de muy alto desempeño, el Audi S3. Es el hermano menor del R8, sí, pero este Audi S3 es de uno de los miembros del club Turbos 4MZT.oficial o Turbos 4MZT de aquí de Mazatlán, Sinaloa. Muchísimas gracias por prestarnos sus carros para traer esta sección de autos tuneados al canal. Este Audi S3 específicamente se da un tiro, o por no decir que deja atrás a casi cualquier GTR stock, y hace el cuarto de milla en el mismo tiempo que lo haría un Lamborghini Huracán, por ejemplo. Pero cuesta una fracción de lo que cuesta un Lamborghini Huracán y una fracción de lo que cuesta un Nissan GTR stock. Entonces, por ese lado, para muchas personas que se preguntan ¿por qué me compro un Audi S3? Hay otros carros mejores. Hay un montón de carros en el mundo, pero si lo que quieres es un vehículo que puedas tunear para dejar atrás autos mucho más caros, esta es una gran elección. Este Audi RS tuneado del Club Turbos 4MZT se llama Robin. Ese es el nombre de este auto. Y este Robin tiene un Stage 3. El Stage 3 es un tipo de tuning donde ya se le hicieron modificaciones a varias cosas del motor. Turbos más grandes, bombas de gasolina más potentes, inyectores más potentes. Tiene un cutback de 3 pulgadas, downpipe, intercooler, tubería del intercooler, reprogramación al motor, reprogramación de la transmisión, pero no se le ha modificado el motor por dentro como tal. O sea, no se le ha metido mano a las punterías, ni al árbol de levas, ni a los pistones, ni a nada de ese tipo de cosas. Por ese lado podemos decir que el bloque, los pistones y las tripas del motor son básicamente stock. Y así stock, como está configurado, como les digo, puede llegar a dejar atrás a un GTR o incluso a un mismísimo Porsche. Pero, aunque a mí me encantan los carros rápidos, cuando un auto es muy explosivo y todo el tiempo está rabioso y todo el tiempo está revolucionado y todo el tiempo está rugiendo, eso para mí no es placentero, a menos que sea un auto exclusivamente para pista. A mí personalmente me gustan los carros como este, que también lo puedes usar para el diario, para que luego en la noche te vayas a las carreras y puedas dejar a los demás mordiendo el polvo, o por lo menos puedas dejar a autos del doble de su precio mordiendo el polvo fácilmente. Eso es lo que para mí hace a este Audi S3 muy especial. Ahora, ¿es un carro perfecto? No, no es un carro perfecto. ¿Hay cosas que no me gustan? Sí. ¿Vale la pena decirlas? Estás a punto de escucharlas. Lo primero que me llama la atención y me gustaría que fuera diferente, la pantalla de infoentretenimiento. Está muy padre este detalle que le presionas un botón y se oculta. Presionamos el botón y se muestra. Eso me encanta, es fantástico. Pero me encantaría que fuera una pantalla tal vez de unas 10 pulgadas o hasta 12 pulgadas, porque es un auto, premium, básicamente. Más puertos USB, sí. Otra cosa que me gustaría que fuera distinto es que los ajustes del asiento de conductor fueran eléctricos, sobre todo el ajuste de altura, por ejemplo, y la inclinación del respaldo, porque son manuales. Pero no es una falla, esto es por diseño, porque en caso, Dios no lo quiera, de un percance en un track day o una cosa así, si necesitan retirarte o removerte de tu vehículo, va a ser mucho más fácil liberarte de un asiento con ajustes mecánicos que con ajustes eléctricos. Características de seguridad las tiene todas. Frenos de disco en las 4 ruedas, sí. Frenos deportivos con calipers deportivos en
las 4 ruedas sí se nota por el caliper de color rojo, RIN 18, de aluminio, deportivo, llantas de pared de perfil bajo. Las llantas delanteras son semi-slicks y aunque este es un auto de tracción en las 4 ruedas, la tracción es mayormente delantera y solamente cuando empiezan a derrapar o a perder un poco de adhesión las llantas delanteras es que entra el eje trasero para apoyar el vehículo en su tracción. Eso es una cuestión de configuración que vale la pena hacer notar o hacer ver. Me gusta mucho que es silencioso. En el modo confort de manejo es un auto muy plácido, muy silencioso, una dirección precisa, pero no es como navaja. O sea, pues el volante tiene un poco de tolerancia a la hora de que le das ligeros estímulos para moverte de carril. Se siente que te puedes ir a viajar en carretera con mucha comodidad. Sin embargo, vamos a cambiar de modo de manejo. Confort automático dinámico. Ok, ¿qué sucede? El motor se revoluciona un poco más, las revoluciones acá en el tablero se aumentan automáticamente y la dirección se siente ya más precisa y un poco más firme, o sea, tienes que darle estímulos un poco más suaves o más ligeros y el auto ya está respondiendo todavía más y se siente un poco más firme, sobre todo si pones el pie a fondo. Sientes como una nave de viaje a las estrellas. Suena el turbo, se revoluciona el motor, suceden muchas cosas, el auto se siente como un organismo vivo que te pone una sonrisa en el rostro. Además, la forma en que está programado el tuning, el Stage 3 que le hicieron a este Audi S3, es con una curva de aceleración que parece que nunca termina. Quisiera tener más kilómetros de carretera para mostrárselos. Tengo que reconocer que también, aparte de ser un gran auto, está tuneado de manera correcta. Y ahí sí, mis respetos tanto para la persona que mandó a hacer el tuning, porque sabe lo que pidió, como para el taller que les hizo el tuning porque lo hicieron bastante bien. Sí da mucho gusto. Suspensión independiente en las 4 ruedas, sí. Bolsas de aire, 6. Mínimo 4, máximo tal vez tenga alrededor de unas 9. No estoy seguro, pero pónganle que tiene las 9. Estructura de acero reforzado en todo el monocasco, sí. Se siente un auto muy rígido, sí. Es ancho, lo cual le da una sensación de más aplomo y la suspensión está puesta a punto para correr. Sí tiene cierta comodidad en ciudad, sí es un auto que jala bien para el diario. Sin embargo, si quieres tomar las curvas a alta velocidad, no lo vas a sentir de tan bien que está puesta a punto la suspensión. Es una de las pocas cosas que tal vez no necesitas cambiarle de stock cuando lo compras si lo quieres tunear. 130 kilómetros por hora, como si nada. Y todavía puedo hundir todavía más el pedal de acelerador, acercarme a la curva, reduzco la velocidad, trazo bien mi línea y me voy suavemente como si no pasara nada. Muy placentero, muy rabioso, pero se siente muy seguro con mucho control. Tiene un sistema de enfriamiento de agua con metanol. Esto permite que el vehículo se enfríe mucho más rápido y mantiene el motor en su rango óptimo y así evitas freírlo o quemarlo cuando le estés dando infierno en las carreras. Pero vamos a ver ¿qué es lo que nos preguntan ustedes allá en casita? Arctic Stroke nos pregunta, ¿cuál es el precio del mantenimiento aproximado de un auto de esta gama? Bien, carnal, lo primero que te tengo que decir es que para hacerle un mantenimiento a estos autos, tienes que utilizar los aceites y los materiales que tiene que llevar por default. Los mantenimientos son aproximadamente cada 5,000 kilómetros. Los cambios de aceite te cuestan aproximadamente 3,000 pesos los mantenimientos y cada 30,000 kilómetros ya le haces un mantenimiento mayor y ahí sí te puede costar un poquito más arriba de 3,000 pesitos. Tortuga Adicción, ¿de cuánto es su motor y cuántos kilómetros por litro? Saludos. Tortuga Adicción, el motor es 2.0 litros de desplazamiento turbo cargado con un tuning Stage 3 y un turbo más grande que el turbo original. Inyección directa con 500 caballos de potencia a las ruedas y alrededor de 500 libras-pie de torque también a las ruedas. La transmisión es automática de 7 velocidades. Es una transmisión de doble embrague húmeda que ya la hace un poco más duradera y resistente de lo que eran las DSGs anteriores que eran secas. Y el kilometraje por litro, de acuerdo con su dueño, con un pie derecho normal, moderado, es de entre 8 kilómetros por litro en ciudad hasta 12 kilómetros por litro en carretera. Yo sé, este kilometraje les puede parecer bajo, sobre todo si vienes de cosas como un Renault Kwid o un Mitsubishi Mirage, pero para un auto tuneado como este es un rendimiento bastante bueno. Sergio Mejía nos pregunta, ¿pasa la prueba del auto de diario? Pegan topes, consumo excesivo de gasolina, mucho poder para la calle, mantenimiento aceptable en precio. Saludos. Sergio Mejía, sí pasa la prueba del auto del diario. No pega en topes, su consumo es el que acabo de decir hace un momento, que es regular para un vehículo de esta gama, está bien, sobre todo que está hecho para correr. No tiene mucho poder para la calle
calle porque en modo confort está bastante regulado. Se siente fuerte, se siente responsivo, pero no se siente violento. Es un auto que en modo confort o en modo eficiente hasta tu abuelita lo va a poder conducir y sentirse segura de ello. Shiroc C. Si deseas deportividad pero tienes una familia, ¿será una buena opción? Sí, sí es una buena opción. Me consta que el dueño de este auto sale a pasear con la familia, lleva a sus hijos al cine, hace el súper, entrega juguetes, vestido de Santa Claus y otras cosas. O sea, está chido la verdad. Omen SD nos pregunta, ¿sobrevive las inundaciones de Ciudad de México? La respuesta es no. Ni este ni cualquier vehículo de alta gama o de media gama para arriba. O incluso los vehículos de gama baja pero muy nuevos que ya tienen muchas cosas electrónicas. Entre más cosas electrónicas tenga un auto, más difícil va a ser que pase por un metro de agua. Uriel Montoya, ¿en cuánto hace el 0 a 100? Carnal Uriel, estás a punto de descubrirlo en cuanto hace de 0 a 100 kilómetros por hora. 3, 2, 1, aceleración. Todo sale volando. Si alguna vez te preguntaste cómo te puedes hacer la prueba de las paperas rápidamente, con uno de estos. Y una vez que lo tengas aquí, ya nomás te la sientes y fijas si tienes inflamación o no. Jala durísimo. Y ahora, si no les quedó claro esta prueba 0 a 100, mi gente, lo estamos haciendo con 2 a bordo en un camino que está de subida. O sea que en una pista completamente plana, sin polvo ni tierra, con una sola persona a bordo y otras 2-3 modificaciones que hay que tener en cuenta, puedes hacer el tiempo de 0 a 100 todavía mucho más rápido. Yo no sé tú, pero creo que podemos hacer otra corrida. Sí, yo también estoy de acuerdo. Segunda corrida, yo solito, sin camarógrafo, mi gente. Y los frenos son duros. ¡Ah, qué bien! ¡Cómo me encanta! Me fascina que haga esto. No todos los carros se comportan así. Pero te permite un frenado súper duro, tan duro que el control de tracción está aquí ya desactivado o muy limitado. Entonces mucho tiene que ver tu pericia como piloto. En este caso, en este último tramo hace unos momentos que yo frené con mucho más fuerza, tengo que ir sintiendo, o tú tienes que ir sintiendo el vehículo para ver qué tanta adhesión tienes en el frenado y cómo vas dosificando esa intensidad máxima para encontrar tu punto máximo de frenado o umbral de frenado o brake threshold, como dicen los norteamericanos o como dicen en inglés. Yo le doy un 10. Así a este Audi S3 tuneado con un tuning Stage 3. Muchas gracias al Club Turbos 4MZT oficial por permitirnos hacer esta serie de videos. Me dicen Gonzalo Magaña y nos vemos en el próximo video.